de Pesach, Shabbat de toda la semana. O sea, Shabbat de Pesach. Okay. Bienvenido Rabí, bienvenido a casa. Adelante. Asaku Baruch. Por favor. Gracias. Qué hermosa mañana de Shabbat y de Pesach juntos aquí en esta sinagoga. A todos aquellos hermanos y hermanas que nos acompañan, que vienen de Texas, que vienen de otro lugar, hasta de Nueva York tenemos hermanos de acá. Me da muchísima alegría esto. Shabbat Shalom para todos. Pueden tomar asiento. Gracias. Qué belleza. Estamos listos, Carmen. Bien. Hoy hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero vamos a transmitir vía Facebook. Así que desde el Centro Cultural Hebraico de Benedición para todo Iberoamérica, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Cuando llega Pesach, llegan preguntas. Muchas preguntas. Y bueno, vamos a tratar de responder algunas de las más importantes. Pues me gustan las preguntas, ¿no? Y me gusta preguntar. Las personas inteligentes preguntan. Las menos inteligentes preguntan menos. Así que no temas preguntar. No hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Así que pregunten todo lo que quieran, no teman hacer preguntas. El judaísmo subsiste porque hace preguntas. Aprendemos preguntando y buscando respuestas. Y como en la Haggadah se hacen 4 preguntas, anoche las escuchamos acá. He seleccionado 4 preguntas de las muchas preguntas recibidas en estos días y vamos a ver qué podemos responder. La primera pregunta que llegó es: ¿por qué la Torah menciona no solamente la salida de Egipto, sino también la gente del desierto como formando un solo pueblo? La segunda pregunta: ¿se pueden usar trucos para engañar a los enemigos? Una pregunta ética circunstancial. ¿Se pueden usar trucos para engañar a los enemigos, como hizo Moshe con el faraón, pidiendo 3 días para salir de Egipto, cuando en realidad era una sola salida, one way, sin retorno? La tercera pregunta: si Pesach tiene una relación con el Mashiach, ¿por qué dicen los rabinos que no hay tradición judía acerca de un Mesías que sufre y muere en aras de la redención de Israel, que esto es un invento cristiano posterior? Y la cuarta pregunta: ¿por qué Yeshua muere en Pesach, que no es una ofrenda de expiación, sino en Yom Kippur, que es el día de expiación propiamente dicho y donde cabría mejor entender su muerte? Esas son preguntas que recibimos. Son excelentes preguntas. De paso, excelentes preguntas. Vamos a comenzar con la primera. ¿Por qué la Torah menciona no solamente la salida de Egipto, sino también la gente del desierto como formando un solo pueblo? Voy a decirle que quien hace esta pregunta es una persona muy inteligente. Y no solamente inteligente, que tiene la razón. Éxodo no es la única tradición
en relación con el pasado de Israel y con la creación del pueblo hebreo. Hay un midrash de Shemot Rabbah, que menciona que antes de Moshe Rabbeinu, unos 100 años antes de Moshe Rabbeinu, un grupo de israelitas, un grupo grande de israelitas, dirigidos por un hijo de Efraín, el hijo menor de Joseph, juntaron fuerza y salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Fue un esfuerzo humano sin la bendición divina y el resultado fue un desastre militar. Aparentemente, los que lograron sobrevivir no regresaron a Egipto, sino que se quedaron como nómadas en el desierto y se multiplicaron en el desierto. Pero hijos de Israel en el desierto, no en Egipto. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31, verso 2, pareciera confirmar esta historia cuando dice: así afirma el Señor, las personas que sobrevivieron a la espada encontraron gracia en el desierto. Israel, cuando fui a darles descanso, encontraron gracia ¿dónde? No en Egipto, en el desierto. ¿Quiénes sobrevivieron a la espada? Los egipcios no mataron a los hijos de Israel con espada. Usaban el látigo, morían por debilidad, por abuso físico. El profeta Jeremías parece estar haciendo referencia a un grupo que usó la espada y sobrevivió a una guerra con espadas. Y eso no pasó en Egipto, pero sí sucedió, de acuerdo con el Midrash, en las fronteras sureñas en Canaán. De ser esto así, como parece, entonces los hijos de Israel que participaron del éxodo surgen de dos lugares diferentes. Unos de Egipto que salen con Moshe Rabbeinu y los otros del desierto que eventualmente se juntan con Moshe Rabbeinu. Algunos textos de la Biblia hebrea nos abren a la posibilidad de que esto es así porque Dios no solamente encuentra a Israel en Egipto, también lo encuentra en el desierto. Por supuesto, el éxodo es sin duda el evento más importante en la memoria bíblica. El éxodo es más prominente, por ejemplo, que la entrega de la Torá en Sinaí. Está prefigurado en el descenso de Abraham Avinu a Egipto. ¿Cómo ocurrió la llegada de Abraham a Egipto? El descenso de Abraham a Egipto se debe ¿a qué? A una hambruna que hubo en la tierra. El faraón y la familia son afectados por una plaga en lo relacionado con Sara. Y finalmente, Abraham y su esposa regresan, salen de Egipto con una gran riqueza, exactamente igual como va a ocurrir luego con su descendencia. Está prefigurado esto en la vida de Abraham. Además, ese descenso a Egipto fue profetizado en el pacto entre las partes. Cuando Hashem le dice a Abraham: ten seguro, por cierto, que tu descendencia morará en Egipto por 430 años. Y hay pasajes donde se destacan estos actos de la gracia de Dios en nombre de Israel. Por ejemplo, en Devarim capítulo 26, versículos 5 al 9, afirma, preponderando la importancia del éxodo por encima incluso de la entrega de la Torá.
Responderás y dirás delante de Hashem tu Elohim: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos a Hashem, el Dios de nuestros padres, y el Eterno oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran terror, con señales y con milagros. Se subraya ahí la importancia del Éxodo. Lo mismo vamos a encontrar en Josué capítulo 24. Lo mismo vamos a encontrar en los Salmos 78, 105, el Salmo 136, el Salmo 135. Lo encontramos en los profetas, Ezequiel capítulo 20. Lo encontramos en los hagiógrafos, como el caso de Nehemías capítulo 9, por ejemplo. Si tú miras bien la información bíblica que tenemos, Hashem no se presentó a Israel en Sinaí como el creador del mundo. Se presentó como el Dios del Éxodo. En Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2, está escrito: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios libera a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y les exige lealtad como su único Dios verdadero. De hecho, cuando miramos la información bíblica que tenemos, el objetivo mismo del éxodo de Egipto era facilitar que Dios se transformara más que en el Dios del universo, en el Dios de Israel, de una forma muy particular y especial. En Números capítulo 15, versos 40 y 41 está escrito, y cito: para que os acordéis de cumplir todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Observa, lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para ser vuestro Dios. Por lo tanto, toda la relación entre Dios e Israel se basa sobre todas las cosas en el evento del Éxodo. Quiere decir que la centralidad del tema del Éxodo es indiscutible. El Éxodo es tan importante en la teología bíblica que todos los actos futuros de redención de Dios tienen su base en el Éxodo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículos 15, 16 y 43 se nos dice, y cito: y el Eterno destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No hay evento tan radical, fundamental, exclusivo y único en la historia de Israel que juegue un papel fundamental en la historia bíblica como el Éxodo, como la Pascua, como Pesaj. Eso es indiscutible. Sin embargo, hay textos y narrativas bíblicas que ignoran el Éxodo. Hay narrativas bíblicas que ignoran el Éxodo, que no lo conocen. Hay ciertas narrativas bíblicas que pareciera
que sus escritores no tienen idea de la existencia del Éxodo. Por ejemplo, hay profecías del castigo de las naciones por su maltrato a Israel que no mencionan el maltrato que Egipto impuso sobre nuestro pueblo. Basta leer Isaías capítulo 13, Jeremías 46, Ezequiel 45, para comprobar cada una de estas cosas. Ezequiel 25. Para comprobar estas cosas. Ahora, el ejemplo más famoso de este género se encuentra en el comienzo del libro de Amós, del profeta Amós, donde el profeta pronuncia una condenación en varios estados contra varios estados vecinos de Israel por los crímenes que cometieron contra Israel en particular, como también sobre otras naciones en sentido general. Cuando lees ese capítulo introductorio de Amós, se menciona a Damasco, se menciona a Gaza, se menciona a Edom, se menciona a Tiro, se menciona a Amón, se menciona a Moab, pero no se menciona a Egipto como una de las naciones que afligieron a Israel. ¿Cómo me explicas que un profeta como Amós, mencionando las naciones que afligieron a Israel, no menciona a Egipto? Lo mismo hace la profecía de Bilán en Números capítulo 24, versículos 15 al 24, donde se mencionan varias naciones, incluyendo Moab, que van a ser castigadas por el maltrato que hicieron a los hijos de Israel, pero no se menciona a Egipto. No hay una sola mención de todos los oráculos proféticos de venganza divina contra Egipto, ni en Isaías 19, ni en Jeremías 46, ni en Ezequiel 29, por ejemplo. No solamente no se menciona Egipto, tampoco se mencionan las maravillas y los portentos que Dios hizo contra los egipcios para redimir a nuestro pueblo de Egipto. Eso no significa que Ezequiel, por ejemplo, no menciona Egipto. Claro que lo hace. Pero la narrativa bíblica parece ignorar que cuando el Señor castigue a Egipto, es que los egipcios conocerán al Señor como si no hubiese sabido que existía el día del Éxodo, cuando los egipcios conocieron quién era el Dios de Israel. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 30, verso 19, Dios declara: haré juicios contra Egipto y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Cómo explicamos que el profeta Ezequiel no sepa que ya los egipcios habían conocido al Señor por los milagros del Éxodo? De hecho, este versículo usa un lenguaje idéntico al que se encuentra en Éxodo 7. Sin embargo, no se menciona, como podríamos o como estaríamos esperando, que Dios, que ya llevó a cabo juicios en Egipto en el pasado y le hizo saber que era el Señor, se repita de nuevo esa historia. La ignora. Ezequiel capítulo 37, versículos 7 al 8, anuncia que Dios va a cubrir con luces especiales sobre Egipto y los va a volver a la oscuridad. Y nuevamente falta una declaración que diga, como uno lo espera, como lo hice cuando mi pueblo estaba esclavizado en Egipto. Si vamos al profeta Joel, encontramos más o menos lo mismo. Joel, uno de los profetas menores, no sabemos exactamente a ciencia cierta el tiempo de su profecía, habla, por ejemplo, de una terrible plaga de langostas que Dios va a enviar sobre Judá por sus pecados. Y a la luz de esa descripción de esta plaga de langosta que crea una devastación total en la tierra,
es sorprendente que el profeta no haga alusión alguna a la famosa plaga de langosta de Egipto. Algunos escritores bíblicos demuestran que conocen el tema del Éxodo, pero otros pareciera que no lo conocen. Por ejemplo, el Salmo 44, que consiste de una súplica de ayuda divina para Israel después de la derrota, se insta a Dios a repetir sus grandes actos del pasado. Dice el Salmo, y cito: lo hemos oído con nuestros oídos, oh Dios. Nuestros antepasados nos han contado lo que hiciste en sus días. Con tu mano expulsaste a las naciones y plantaste a nuestros antepasados. Aplastaste a los pueblos y los expulsaste. Pero no se menciona a Egipto. La historia de nuestros ancestros en Egipto no se menciona, no cuenta. El hecho de que Dios sacó a los israelitas de Egipto y destruyó todo el ejército de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido está completamente ausente. Lo mismo ocurre en el Salmo 83. Voy a leer unos versos de este salmo. Dice: haz con ellos, con los que nos están afligiendo, haz con ellos lo que hiciste con Midian, como lo hiciste con Sísara y Javín en el río Kishón, que perecieron en Endor y se convirtieron en excrementos en el suelo. Hagan a sus nobles como Oreb, como Sef, como a todos los príncipes de Seba y Salmuna, que le dijeron: tomemos posesión de los plantíos de Dios. Y nuevamente en este salmo no se proclama: hazles a ellos como lo hiciste con el faraón en la tierra de Egipto, que uno espera que lo diga. No lo dice. Por supuesto, en casos como estos uno tiene que ser un poquito cauteloso y no sacar conclusiones del silencio. La falta de referencia no significa necesariamente falta de conocimiento, pero llama mucho la atención que esto suceda en relación a un evento que es fundacional en la historia judía, como es el éxodo de Egipto. Tenemos la canción de Débora, por ejemplo. En el cántico de Débora nunca se menciona el éxodo, pero presenta una imagen similar al uso que Dios hace de las aguas para derrotar a sus enemigos. Los israelitas entonces podrían ser representados como un grupo que Dios salvó cuando fue atacado en el desierto cerca del mar, en un evento previo a Moshe, pre-éxodo, como mencioné al principio. Tenemos en la escritura salmos monárquicos, salmos de la nobleza, de la monarquía. En los salmos que surgen en la región de Judea, pareciera que hay una falta intencional de ignorar el éxodo. Sin embargo, en los salmos que surgen en el norte de Israel, se menciona el éxodo. Mientras que en los salmos que surgen en Judá, se ignora el éxodo. Por ejemplo, los salmos que resaltan al rey davídico y su dinastía, o el papel de Sión en la redención, el Salmo 2, el Salmo 18, el Salmo 45, el Salmo 72, el Salmo 88, el Salmo 122, el Salmo 125, que son salmos que surgen en Judea, hace referencia que surgen en el norte de Israel, hacen referencia al éxodo de Egipto. Los salmos que hacen referencia a la tradición del éxodo son de origen norteño más que sureño. Y uno entonces se pregunta, ¿por qué los escritores judeanos tienen la tendencia a no mencionar el éxodo, que es el tema principal de la teología de la redención judía? Algunos eruditos piensan que los círculos de Judea ejercieron un esfuerzo concentrado por desplazar o ignorar
exprofesamente la tradición del Éxodo debido a que estaba fundamentado en un pacto que dependía, que era condicional a la obediencia de Israel. En otras palabras, el pacto sinaítico depende de que Israel guarde los mandamientos divinos. Si Israel es fiel a los pactos, las promesas de esos pactos van a ser activadas. Si Israel no es fiel a los pactos, entonces esas promesas podrían ser anuladas o transferidas. Eso es lo que nos dice Levítico 26. Es lo que está establecido en Deuteronomio 28, por ejemplo. Ese pacto que se basó en el éxodo de Egipto enfatizaba lo condicionante de la fidelidad de Israel. Sin embargo, los judíos que promovieron el pacto davídico trataron de enfatizar más el pacto davídico que el sinaítico, por razón de que el pacto davídico es incondicional. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7 dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Incondicional. Hashem no va a hacer. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Incondicional. Yo lo voy a hacer, dice Hashem. Sea que se porte bien o se porte mal, yo lo voy a hacer, dice Hashem. Yo seré padre para él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, cuando viole el pacto, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. No condition. On condition. Yo lo voy a hacer. El pacto sinaítico no es así. Si no obedeces, te van a venir todas estas maldiciones y te voy a echar de la tierra. La tierra te va a vomitar. El pacto davídico, yo lo haré. Aunque se equivoque, yo lo haré. Aunque cometa iniquidad, yo lo haré. Si el pacto sinaítico depende de la obediencia a los mandamientos, mientras que el pacto davídico es incondicional, lógicamente la tradición del Éxodo se veía como un problema. Y por lo tanto la tendencia fue hablar más de David y del Mesías descendiente de David que del Éxodo. Y de esa manera la tradición del Éxodo fue perdiendo importancia y la davídica fue tomando cada vez mayor relevancia. Solo en el Reino del Norte, donde una fuerte ideología dinástica no se pudo enfatizar, la tradición del Éxodo pudo superar todos estos disturbios políticos y de alianzas que encontramos en la narrativa bíblica. Porque el Éxodo enfatiza la elección directa de la gente en general. Quiere decir, la preocupación de Judea por enfatizar el estatus único del rey davídico como el gobernante elegido por Dios y de Sión como la morada elegida por Dios, puede llevar a un deseo de suprimir la tradición del Éxodo Sinaí, que depende de la fidelidad de Israel. Ahora, no por el Éxodo, sino por la promesa davidiación, será que los elegidos alcancen la promesa. Vas a leer los Salmos 89 en comparación con Éxodo 4 y 19 para que uno se dé cuenta de esto. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Por supuesto, la tradición del Éxodo no se reprimió de un solo golpe. Fue un proceso de olvido que virtualmente fue desapareciendo
hasta llegar prácticamente a estar totalmente desconocido en el entorno político de Judea. Cuando uno mira esto, se levanta una pregunta. La pregunta es, si no siempre se pensó que Israel venía de Egipto, ¿de dónde se pensaba entonces que había venido? La respuesta la encontramos en Devarim, en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 32, verso 10, donde está la canción de Asino, dice lo siguiente, y cito: lo encontró, escucha bien el texto, dice, lo encontró en tierra desierta, no en Egipto. Lo encontró en tierra desierta, en la soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Se dice que Dios encontró a Israel en un estado de total impotencia. ¿Dónde? No en Egipto, en el desierto. Y desde allí lo trajo a tierra fértil, donde lo cuidó hasta que se hizo fuerte. Y aquí está un dato. Puedes leerte todo el canto de Asino, que tiene 43 versos en hebreo, y en esa canción de Moshe, en Asino, nunca se menciona el Éxodo. En este canto, los orígenes de Israel están en el desierto, no en Egipto. Y de acuerdo con el libro de Deuteronomio que tenemos, Asino fue escrito como una advertencia contra eventos futuros. No tiene sentido afirmar que una canción escrita por Moisés, que acaba de sacar a los israelitas de Egipto, no mencione el Éxodo, no sea consciente del Éxodo. La canción espera la salvación de Israel, anticipa los sufrimientos de Israel a manos de un enemigo innoble, pero eso se presenta como algo que ya ha ocurrido. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Tenemos dos opciones aquí. Primera opción, Moshe está incluyendo en el canto al otro pueblo del desierto que no salió de Egipto, junto con su grupo, que él sacó de Egipto. Y segunda opción, la canción pudo haber sido editada posteriormente en algún punto de la historia de Israel por alguien que está identificado con Moshe, pero no identificado con los que salieron de Egipto, sino con los que vinieron del desierto. En todo caso, pareciera que fue escrito desde la perspectiva de Moisés en el desierto, después del éxodo de Egipto. Porque el hecho de que no mencione al Éxodo en una canción tan importante como Asino va de la mano con la declaración del verso 10 que se enfoca exclusivamente en el desierto. Por este poema y la gente que lo promovió, Israel no entra a Canaán solamente desde la tierra de Egipto, sino también con gente que procede del desierto. Parece probable entonces que esta tradición se refleja en cierta realidad histórica. Porque si los israelitas recordaban cómo Dios los encontró en el desierto y los llevó a la tierra, entonces es probable que algunos grupos de israelitas vinieran del desierto y entraran con Yahshua desde el desierto, no necesariamente desde Egipto. Y esto lo consolida más aún cuando recordamos por qué razón Hashem elige al monte Sinaí como el lugar para juntar a todos los hijos de Israel, los que estaban en el desierto y los que salieron con Moshe de Egipto. ¿Dónde queda el monte Sinaí? ¿Dónde queda el monte Sinaí? Bueno, si van al Sinaí, con todo el respeto que le tenemos a la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica te va a decir, mira, aquí está el monte Sinaí, te van a llevar allá arriba a monte Sinaí, cerca de Egipto. Todo indica que eso no es así, históricamente hablando. Sinaí es otra región desértica, donde vivían las otras familias israelitas que salieron previo a Moshe, según el Midrash,
como ya he explicado. Tenemos evidencia de eso en el Código Real. En la carta del rabino Shaul a los creyentes no judíos de Galacia, ¿dónde ubica Rab Shaul a Sinaí? Dice Shaul HaTarsi en Gálatas 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y según esto, el monte Sinaí no está en la península de Sinaí, sino mucho más alejado, en el desierto de Arabia. El monte Sinaí está en el desierto de Arabia. El desierto de Arabia se considera el quinto desierto más grande del mundo, un desierto vasto al oeste de Asia, que va desde Yemen hasta el Golfo Pérsico y desde Omán hasta Jordania. Todo eso es el desierto de Arabia. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados tiene ese desierto. Si esa es esa región desértica a que Pablo se refiere cuando dice Sinaí es Arabia, está claro que el monte Sinaí no pertenece al Sinaí tradicional, sino al desierto de Arabia. Mucho más lejos de Egipto, de las fronteras con Egipto. Según otra tradición, Arabia podría ser la región de los nabateos, donde se ubicaron luego los hijos de Ismael, que fueron un problema para Israel. Sea cual fuere, el monte Sinaí, donde tiene lugar la entrega de la Torá, es en un desierto alejado del Mar Rojo, alejado de las ciudades de esclavitud desde donde salieron los hijos de Israel con Moshe Rabbeinu, y desde el cual tardaron 3 meses en llegar. Por muy despacio que fueran, es imposible que en 3 meses los salidos de Egipto estuvieran en el Sinaí que está en la frontera. Debió ser algún lugar mucho más alejado de la frontera, en el desierto de Arabia. La pregunta es, ¿cómo reconciliamos esto? Cuando sabemos que hubo un grupo de hebreos que salieron de Egipto antes de Moshe y se salvaron de la espada en una primera guerra contra los cananeos y que no regresaron a Egipto, sino que se quedaron en el desierto y se volvieron nómadas del desierto, esto nos da una pista para ver cómo se puede hacer esa reconciliación. El profeta Jeremías habla de un grupo del desierto, por ejemplo, que rechazaban beber vino y el trabajo agrícola sedentario. Eligieron vivir en tiendas de campaña. Y el profeta Jeremías dice que este grupo del desierto tenían tradiciones tan arraigadas, venidas de sus ancestros, que comparado con Judá eran más fieles que los judíos de Judá. Más fieles a Hashem que los judíos a Hashem. Y en ese oráculo, Dios siempre va a tener en cuenta a esta gente del desierto. Les voy a leer lo que dice el profeta Jeremías. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: por cuanto habéis obedecido el mandato de vuestro padre Jehonadab, guardando todos sus mandamientos y haciendo conforme a todo lo que él os ordenó, por tanto así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jehonadab, hijo de Recab: no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. La pregunta es, ¿por qué las personas que ahora trabajan en los campos tuvieron estas ideas de inventar historias sobre sus antiguos orígenes en el desierto si no hubo realmente algún precedente histórico detrás? ¿Por qué representarían a sus antepasados como pastores errantes en lugar de agricultores, que era lo que ellos eran? Presumiblemente, varios israelitas que conservaron tales recuerdos sobre sus orígenes habrían imaginado que Israel en su conjunto comenzó como un grupo de errantes, peregrinos, beduinos en el desierto. Relacionó esto con el recuerdo de otros israelitas
quienes eventualmente vinieron a compartirlo y finalmente relacionaron eso con sus propias tradiciones con respecto a un éxodo de Egipto. En otras palabras, los motivos del éxodo y del deambular en el desierto fueron originalmente motivos separados de grupos diferentes y en un punto determinado se combinaron para crear una amalgama étnica de donde surge la totalidad de nuestro pueblo hebreo. Dicho de otra manera, Moshe encontró hebreos no solamente en Egipto, encontró hijos de Israel también en el desierto. Y finalmente ambos grupos se enlazaron formando lo que ahora conocemos Israel. Y eso es lo que explica por qué algunos profetas relacionan a Israel también como un grupo que comenzó no en Egipto, sino en el desierto. Por ejemplo, Jeremías 2:2 dice: me acordé de tu favor, de la devoción de tu juventud, de tu amor como novia, como estuviste conmigo en el desierto, en una tierra no sembrada. El Salmo 68 dice: oh Dios, cuando fuiste a la cabeza de tu ejército, cuando marchaste por el desierto. Y ahí está la tradición del desierto. Te voy a dar una evidencia más. Cuando Moshe enfrenta al faraón en Egipto, le dice específicamente que va a salir para ofrecer sacrificios a su Dios. En Éxodo capítulo 8 se documenta lo siguiente, y cito: pero Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así. Le dice al faraón, no conviene que lo hagamos así. Faraón quería que hicieran sacrificios en Egipto. Pero si quieren hacer sacrificios, háganlo aquí. Porque si tienen que ir a hacer sacrificios, ya lo hagan aquí. Les doy permiso para que hagan sacrificios aquí. Dice Moshe: no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrifiquemos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, nos van a apedrear. Andaremos una distancia de 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Y el faraón dijo: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Hashem, a Adonai vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos. ¿Está conmigo? ¿Escuchaste eso? Ahora, mira lo que dice Jeremías cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Jeremías dice todo lo contrario, que Dios no dio ninguna instrucción de sacrificio. Jeremías 7:22 dice: porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Está claro que si ordenó a Moshe sacrificios el día que los sacó de Egipto, no fue así con la gente del desierto. De acuerdo con la gente del desierto, el acto central de la gracia divina fue fundamentada en una relación entre Dios e Israel que no tiene nada que ver con la redención de la esclavitud, sino de tomar un pueblo en el desierto y constituirlo también en parte de la nación del pacto. En cambio, son un pueblo como otros pueblos, que le deben lealtad al Dios que los cuidó en el desierto y los hizo parte del otro pueblo que Él sacó de Egipto. Así que la primera redención viene dada por la unificación de 2 pueblos. ¿Me estás escuchando? ¿Vale? La primera redención viene dada por la unificación de 2 pueblos. Uno que sale de Egipto y otro que es encontrado en el desierto y es unido al que salió de Egipto. La realidad de otro grupo que viene del desierto es lo que explica por qué el éxodo no se menciona
en tantos contextos bíblicos donde uno espera encontrarlo? ¿Y por qué varias tradiciones alternativas de los orígenes de Israel todavía pueden identificarse en la Biblia sin mencionar el Éxodo? Y al mismo tiempo, ¿por qué el Éxodo es fundamental en la teología bíblica? ¿Cuál fue entonces uno de los más grandes roles de Moisés, el primer redentor de Israel? Unificar dos rebaños. Unificar dos rebaños que crecieron separadamente. Uno en Egipto y el otro en el desierto. En un punto determinado, ambas tradiciones se juntaron y hoy día relacionamos el Éxodo como un evento único que abarca a todo Israel, cuando en realidad fue una tradición que se fusionó con otra tradición. ¿Y quiénes son los representantes de estas dos tradiciones? Un representante de la tribu de Efraín, que es la figura principal en la tradición del desierto, como dice el Midrash Rabbah. Y el otro, un representante de la tribu de Leví, que es la figura principal en la tradición del Éxodo. Si tenemos varias figuras levíticas que llevan nombres egipcios y que están asociadas con el Éxodo. Y es interesante que en la lengua egipcia, Moshe significa siempre hijo de. Ramsés, hijo de Ra. Y así sucesivamente. Pero cuando llega Mosé, no le ponen hijo de. Mosé es Mosé, hijo de nadie. No sabe quién es el papá. Porque apareció en un río. Primera de Samuel, capítulo 2. Estén tranquilos que después voy a juntar todo esto. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 27 al 28. Se muestra una tradición que no se encuentra en la Torah. Escucha esto, no se encuentra en la Torah. Yo me he leído más de 100 veces más de 100. Leído y estudiado. Y no he encontrado esto en ningún lugar. No existe en la Torah esa mención. Es un texto que no tiene paralelo en el Humash, en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Les voy a leer lo que dice 1 Samuel capítulo 2. Versos 27 y 28. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice Hashem, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto esclavos en la casa del faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? Vea cómo la figura de Elí, de Leví, toma precedencia en la tradición del Éxodo, mientras que la figura de Efraín es la que toma precedencia en la tradición del desierto. En el canto de Débora se enumeran las tribus de Israel. Les voy a leer lo que dice Jueces capítulo 5, versos 14 al 18. De Efraín descendieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isachar estaban con Débora. Como Isachar, también Barak. Al valle se apresuraron, pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los redines, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había gran escudriñamiento de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Asher se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que desapareció, que despreció su vida hasta la muerte. Y también Naftalí, las alturas del campo. Cuéntalas. Aquí faltan tribus.
¿Dónde están las otras tribus? ¿Dónde está la tribu de Judá en esa genealogía? ¿Dónde está la tribu de Leví en esa genealogía? ¿Dónde está el resto? Débora no los menciona en su canto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque posiblemente los no mencionados son los que salieron de Egipto. Y los mencionados que se inician con Efraín son el grupo que lideró ese previo éxodo hacia la tierra prometida y que luchando contra los cananeos tuvieron una derrota y luego se quedaron en el desierto y fueron los más conocidos por las fuerzas de Dios. Así que Dios encuentra a Israel en Egipto, pero Dios encuentra a Israel también en el desierto. Son dos pueblos que vienen a ser un solo pueblo. Dos rebaños que finalmente se unifican en uno solo. Ahora, dice el profeta Jeremías que el segundo éxodo va a ser mayor que el primero. Jeremías 16:14 dice: aquí, por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá, vive Hashem, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Hashem, que va a hacer subir a los hijos de Israel de todas las otras tierras a donde los había desterrado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Sí, Jeremías junta las dos tradiciones en una sola. Los hijos de Israel que salen de Egipto y los hijos de Israel que salen de otras tierras, no solo de Egipto. Y tomando esta realidad histórica que Jeremías conoció, el profeta expande la redención para decirnos que la final redención va a ser superior a la primera redención, en cuanto que la primera tuvo que ver con dos pueblos en una región definida, la segunda tendrá que ver con todos los pueblos de la tierra. Y lógicamente, si la segunda redención va a superar a la primera redención, entonces el redentor de la segunda deberá ser mayor que el redentor de la primera. Y así como el primer redentor fue capaz de unificar dos pueblos cercanos el uno al otro, así el segundo redentor que es mayor que el primero, será capaz no solo de unificar dos pueblos cercanos, sino a todos los hijos de Israel desparramados por el mundo. Y así como la primera redención, en la primera redención, Moshe fue capaz de unir dos rebaños en uno solo, así también el segundo redentor, superior a Moshe, lo hará también, pero potencialmente, expandidamente, como nos viene de una tradición que dice: también yo tengo otro rebaño que no es de este rebaño. A ese también debo traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Que no podemos estar seguros 100% de que esto es así. Les he mostrado cómo podemos armonizar estas variantes textuales que son disímiles, conflictivas y contradictorias. La respuesta es entendiendo las dos tradiciones, una del éxodo y la otra del desierto, hasta que finalmente la del desierto toma precedencia, unifica ambas, y de ahí viene el Pesaj que nosotros conocemos. Esta sería la historia detrás de la historia del éxodo y la historia de Pesaj detrás de la historia. Creo que esto responde a la primera pregunta que recibimos. ¿Por qué la Torah menciona solamente la salida de Egipto? No solamente la salida de Egipto, sino también gente del desierto formando un solo pueblo. Vamos entonces a mirar las otras tres preguntas más que tenemos en la mesa. La segunda pregunta: ¿se pueden usar trucos para engañar a los enemigos? Como hizo Moshe con el faraón pidiendo 3 días para salir de Egipto, cuando en realidad Moshe sabía que era one way, sin retorno. ¿Te puedes hacer truco
para engañar a un enemigo? 2. Tercera pregunta. Si Pesach tiene una relación con el Mashiach, ¿por qué dicen los rabinos que no hay tradición judía acerca de un Mesías que sufre y muere en aras de la redención de Israel? Que eso es un invento cristiano posterior. Y tercero, la cuarta pregunta, ¿por qué Yeshua muere en Pesach, que no es una ofrenda de expiación? Y no en Yom Kippur, que es el día de expiación propiamente dicho. Pues cada una de estas preguntas tiene una respuesta. Y eso es lo que Ezra Shen les prometo hacer, si así es la voluntad de Hashem, en las próximas clases. Antes de Shavuot, porque ahora mi tiempo ha concluido. La pregunta, después de hacer todo este análisis histórico, académico, textual, quiero hacerte esta pregunta a ti. ¿Qué significa esto para ti 3.500 años después? Todo este enredo de todas estas tradiciones. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué podemos aprender de estas tradiciones, de estas fuentes de tradiciones que tenemos en nuestra Sagrada Torah y que forman parte de la historia, detrás de la historia del Festival de Pesach donde estamos? La realidad es que así como sucede con Israel, sucede contigo a nivel personal. Así como sucede con Israel, sucede conmigo a nivel personal. Cada uno de nosotros es el resumen de muchas experiencias, de muchas tradiciones. Cada uno de nosotros es el resumen de muchos pedazos de memorias que viven con nosotros y que nos van formando. Saber integrar esas memorias, saber integrar cada uno de esos elementos que componen nuestras vidas, es parte de nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Víctor Hugo, ese libre pensador francés, famoso escritor político, dramaturgo, parte de Los Miserables, nos dejó una reflexión digna de recordar, porque lo cortés no quita lo valiente. A Víctor Hugo alguien le dijo un día: Víctor, te estás poniendo viejo. Y esto fue lo que él respondió: ¿te estás poniendo viejo? Me dijeron. Has dejado de ser tú. Te estás volviendo amargado y solitario. No, respondí. No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a otros agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo. He dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad. No me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, selectivo de personas, selectivo de costumbres y selectivo de ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios. He dejado ir personas, he dejado ir corazones. No es por amargura, por salud. Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Dejé de usar maquillaje para ocultar mis heridas. Ahora llevo un libro que embellece mi mente. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. No me estoy poniendo viejo.
Llevo en el alma lozanía y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre. Llevo en las manos la ternura de un capullo que al abrirse expandirá sus alas a otros sitios inalcanzables para aquellos que solo buscan la frivolidad de lo material. No me estoy poniendo viejo. Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa, atraviesa al observar la simplicidad de la naturaleza. Llevo en mis oídos el trinar de las aves, alegrando mi andar. No me estoy poniendo viejo, me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales, formando destinos. No es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y leer con calma un poemiario. No es por vejez por lo que se camina lento, es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. No me estoy poniendo viejo, estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa. Víctor Hugo. Grande Ramosal. Una de las cosas que más necesitamos en la vida es la capacidad de integración. Hoy, en esta clase, Hashem te está enviando un mensaje. Deja de vivir a pedazos. Deja de vivir a pedazos. Deja de seguir la vida viviendo a retazos. Es tiempo para ti de integrar unidad, en paz, en armonía. Pesaj nos habla precisamente de eso, de integrar las partes, de tener un ceder, de tener un orden, de tener disciplina, de tener compromiso con la redención de uno mismo. No podemos ser personas sanas cuando tu mente anda por un lado, tus sentimientos por otro lado, tu cuerpo por otro lado y tu espíritu por la India. Y esto no es volverte hipocondríaco, como un caso que me enviaron y que les comparto. Dicen que todos los días tenemos que comer una manzana por el hierro y el plátano y por el potasio. También una naranja por la vitamina C, medio melón para mejorar la digestión y una taza de té verde sin azúcar para prevenir la diabetes. Hipocondríaco 100%. Dice, todos los días hay que tomar 2 litros de agua y después orinarlos, que me lleva el doble de tiempo que bebérmelo. Todos los días hay que tomarse una activa o un yogur para tener casi defensa, que nadie sabe lo que es. Pero parece que si no te tomas eso todos los días, empiezas a ver la gente como borrosa. Cada día una aspirina para prevenir los infartos, más un vaso de vino tinto para lo mismo, y otro de blanco al sistema nervioso, y uno de cerveza, que ya ni me acuerdo para lo que era. Si te lo tomas todo junto, por más que te dé un derrame ahí mismo, ni te preocupes, no te vas a enterar. Todos los días hay que comer con fibra, muchísima fibra, hasta que logres ir al baño 2 o 3 veces.
Hay que hacer entre 4 y 6 comidas diarias, livianas, sin olvidarte de masticar 100 veces cada bocado. Haciendo un pequeño cálculo, solo en comer se me van como 5 horas. Después de cada comida hay que lavarse los dientes. O sea, después de la activia, después de la fibra, los dientes, después de la manzana, los dientes, después del plátano, los dientes, y así, mientras tenga dientes. Mejor amplío el baño y meto allá adentro un poco de música. Porque entre el agua, la fibra y los dientes, me voy a pasar varias horas allá adentro. Hay que dormir, además, 8 horas. Y trabajar 8 horas. Más las 5 que empleamos en comer, 21. Te quedan 3. Siempre que no te agarre algún imprevisto. Según las estadísticas, vemos 3 horas diarias de televisión. Bueno, ya no puedes porque todos los días hay que caminar por lo menos media hora para que no me dé un infarto. Y hay que cuidar las amistades porque son como una planta. Hay que regarlas a diario con todos los 10 chats donde estoy metido. Y cuando te vas de vacaciones, también, supongo. Además, hay que estar bien informado. Así que hay que leer por lo menos 2 diarios y un artículo de una revista. En fin, mi cuenta me da 29 horas al día. La única posibilidad que se me ocurre es hacer varias de estas cosas a la vez. Por ejemplo, me meto en la ducha con agua fría, abro la boca y me trago 2 litros de agua. Mientras salgo del baño, con el cepillo de dientes en la boca, miro TV y al mismo tiempo barro. Me quedo en la mano libre, llamo a tus amigos y a mis padres. Me tomo el vino, después llamar a los padres, si me hace falta. Y menos mal que ya crecimos, porque si no, no tendríamos que clavar un extra calcio todos los días. Me quedan 2 minutos. Le voy a enviar esto a mis amigos, porque hay que plantar las buenas amistades. Y ahora te dejo, porque entre el yogur y el medio melón y la cerveza y el litro de agua y la tercera comida con fibra, ya no sé qué estoy haciendo, pero necesito un baño urgente. Ahora voy a aprovechar y me llevo el cepillo de dientes. Y porfa, envíalo a algún amigo. Porque si no te lo dijo antes, perdóname, es posiblemente que tenga Alzheimer. Cuando te hablo de integración, no estoy hablando de eso. Esto es hipocondrial. Lo que te estoy diciendo es, tómalo con calma. Tómalo con calma. Integra tu vida. Detente en el camino. Comienza a colocar las cosas en su lugar. Dejemos de ser autómatas. Deja de rutinizarte hasta el punto que te vuelves una mecanización de ideas, de sentimientos, de espíritu, de fisiología. Esa, con sus tradiciones integradas, nos dice a nosotros también, intégrate, llénate de armonía. Comienza a poner las cosas en su lugar, lo primero, lo segundo. Esa es libertad, pero no libertad para hacer lo que quieras, libertad para hacer lo que es correcto. El faraón hoy día podrían ser esos patrones sociales que están gobernando tu vida, convirtiéndote en una marioneta de la tecnología, de los deseos de otros. Sé tú mismo. No te compares con los demás. No permitas que los demás se impongan sobre tus deseos. No dejes que los demás se impongan sobre tus pensamientos o sobre tus decisiones. Ese es el mensaje. No sigas permitiendo al medio ambiente convertirte en una fotocopia de sus miedos, de sus complacencias, de sus locuras. No te acostumbres a lo que no tiene sentido, a lo que no tiene futuro, a lo que cada vez vale menos. No dejes que nada ni nadie desplace tus sueños.
No le permitas a nadie que te sumerjan en el lago de los deseos y te asfixien en los océanos de los placeres de este mundo, que son efímeros. Pesaj nos dice que hay cosas mucho más importantes, porque la esclavitud siempre será una falsa obediencia, una aceptación de lo efímero. La esclavitud es el culto a la indisciplina. La esclavitud es el culto a la renuncia del deber cumplido. Pesaj nos habla de la integración para resaltar la responsabilidad en la vida, la determinación de la conciencia para que puedas vivir en aquello que te trasciende, que te eleva, que te mueve más allá de ti mismo y te conecta con Dios, con tu Padre en los cielos y también con tu hermano en la tierra y contigo mismo. Dentro de ti está tu verdadero yo que no cambia. Tu cuerpo cambia, tu cuerpo se arruga, tu cuerpo envejece, pero ese yo dentro de ti no cambia. El cuerpo llega a un punto donde ya no crece más, pero no así con tu espíritu. Tu espíritu siempre puede crecer, tu espíritu siempre puede expandirse. Tu espíritu siempre puede encontrar nuevas alternativas. Tu espíritu siempre está en desarrollo. Por estar desintegrados internamente, nuestro mundo interior está en disonancia, lleno de disrupciones, moviéndonos en pedazos, segmentados, diseccionados. Nuestros estados emocionales están desembocados, acelerados. La mayoría de nosotros vive en frecuencias distorsionadas que afectan la armonía de nuestra energía biológica y espiritual. Pesaj es una terapia para hacer un alto en el camino y buscar la integración, como hizo Moshe Rabbeinu, como hará el Mashiach. Como sugiere la Torah, paraos en los caminos. Hay momentos donde tenemos que pararnos. Hay momentos donde tenemos que pararnos, respirar 2 veces, establecer pautas reflexivas para evitar que continúen destruyéndonos los tejidos de desintegración que están alrededor de nosotros, que generan un caos en tu mundo interior. Cuando vivimos a pedazos, dañamos la armonía de la vida interna. Dañamos nuestros niveles de energía internos. Y eso altera los códigos de recepción y de emisión con los cuales nos comunicamos con Dios, con el medio ambiente, con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Pesaj te envía un mensaje. Es tiempo para ti de integrarte, de unificarte, de llenarte de armonía, de paz, de orden. No importa si hay una tradición que venga de Egipto o si hay una tradición que venga del desierto. Al final del día Dios quiere unificarte, unificarnos y devolvernos ese sentido de vivir para lo grande, para lo que tiene futuro, para la eternidad. Shabbat Shalom. Amén.